Hola, mi nombre es Gabriel Méndez, estudiante de la Universidad Yacambú, actualmente cursando la materia de instrumentación médica bajo la tutela del ingeniero Rafael Flores. Y voy a hablar sobre el respirador mecánico. ¿Cómo funciona el proceso respiratorio? El proceso respiratorio funciona de tal forma que el ser humano inspira aire por la cavidad nasal o bucal. Este es pasado a través de la faringe, luego de la tráquea y llega a los pulmones, a los conductos alveolares, de tal forma que este aire es filtrado, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono y es expulsado nuevamente hacia la atmósfera, ¿ok? Entonces, durante este proceso de respiración ocurren dos fases, la inspiración y la expiración. En la inspiración se produce un cambio en la presión intrapulmonar, haciendo que el pulmón se expanda y el diafragma se contraiga y descienda, ¿ok? Este cambio es de aproximadamente 3 milímetros de mercurio, ¿ok? Menor que en la presión atmosférica, cabe resaltar. En la expiración es todo lo contrario, se produce una contracción pulmonar y una relajación del diafragma, ¿ok? Igual, pero por contrario, se produce una variación de la presión intrapulmonar, resultando en tener una presión 3 milímetros de mercurio mayor que la presión atmosférica. Entonces, esto nos lleva a que si un ser humano no puede realizar el proceso respiratorio por sí mismo, este debe ser asistido. Entonces, para eso llegamos a lo que es el respirador mecánico. El respirador mecánico tiene una función muy simple, que es la de mantener la función respiratoria en condiciones óptimas, ¿ok? Esto lo hace mediante el procedimiento de insuflación y expiración, que vienen siendo básicamente los mismos procedimientos que mencionamos en el proceso respiratorio, pero hechos por esta máquina, ¿ok? Entonces, el funcionamiento del respirador mecánico lo comenzamos básicamente con que él provee gas al paciente y a su vez él acondiciona este gas, ¿ok? Eso puede ser dependiendo de los sistemas que posea internamente esta máquina, pero él puede mezclar el aire con el oxígeno desde una fuente interna, adicionalmente puede monitorear la ventilación hacia el paciente e incluso se puede administrar medicación vía inhalatorio, ¿ok? Entonces, para explicar un poco más cómo funciona esta máquina, tenemos el siguiente diagrama de bloques. En ese diagrama me propongo a empezar por lo que es la interfaz operador-respirador, porque tal vez por ahí donde empieza el proceso de ajuste de la máquina, ¿ok? En esta interfaz es donde el operador llega, ya sea un médico o enfermera, generalmente un médico, que es el más capacitado, llega y ajusta la máquina para que funcione de acuerdo a ciertos parámetros. Toda esta información es pasada al sistema de control. Adicionalmente, esta interfaz te permite ver cómo monitorear básicamente la ventilación del paciente conectado a la misma. Entonces, el sistema de control es el que se encarga de activar alarmas, enviar señales de consigna para controlar otros sistemas dentro del respirador, incluso monitorear distintas variables dentro del mismo respirador, ¿ok? Por ejemplo, ahí se puede ver que el sistema de control envía una señal de consigna a un bloque que se llama el sistema de provisión de gases. Dicho sistema lo que se encarga es de proveer, ojo, administrar solamente el gas al paciente solo cuando el sistema de control se lo dice. Los respiradores mecánicos necesitan de una fuente externa de gases, por lo que luego de ser pasados por el sistema de provisión de gases son llevados hasta la interfaz paciente-respirador, que es un conjunto de tubos y válvulas, adicionalmente de sensores, donde pasa el aire rico en oxígeno hasta el paciente mediante insuflación, y luego de terminado este proceso el aire es expirado hasta la máquina nuevamente y esta es llevada hasta un sensor de flujo. Estos sensores de flujo, y en algunos casos sensores de presión también,
es lo que conforman el sistema de monitoreo, ¿okay? Hay distintas formas de sensores de flujo y de presión. Por ejemplo, el de presión se coloca mucho el que es el de estado sólido, y el de flujo se colocan generalmente sensores de presión diferencial, ¿okay? También tenemos el sistema de seguridad y alarmas, que tiene distintas alarmas, por ejemplo el de alta frecuencia, falta de alimentación. También, ahora hablando de alimentación, también dentro del diagrama tenemos el sistema de alimentación, que no necesariamente tiene que estar conectado a una toma de corriente alterna, sino puede funcionar con baterías también perfectamente. Entonces, si seguimos pasando las diapositivas, nos vamos a encontrar por lo menos con un mecanismo característico en lo que viene siendo el sistema de provisión de gases, que son los solenoides proporcionales. Este solenoide se inyecta con cierta corriente proveniente del sistema de control y es lo que básicamente deja pasar el gas, ¿okay? A la derecha tenemos un sensor de flujo de presión diferencial, ¿okay? Con un orificio. Mediante este orificio se miden presiones a ambos puntos del orificio, en ambos extremos del orificio, disculpe, y de esta forma se puede calcular el flujo que pasa por ese orificio. Entonces acá tenemos la interfaz paciente-respirador. Está compuesta de válvulas de flujo y de exhalación. Tenemos una rama inspiratoria y una expiratoria. Ambas ramas son tubos corrugados flexibles, y al paciente, aparte de pasarle un tubo de traqueotomía en el caso de que sea necesario hacer una incisión, ya que el paciente tenga las vías respiratorias obstruidas, también puede ser incluido por un tubo pasando por la garganta, ¿no?, que llegue hasta la tráquea. Dicho tubo tiene una división en Y, disculpe, y antes de dicha división se encuentran lo que son los transductores de presión y de flujo. Estos van directamente hasta el ventilador para monitorear dichas variables, ¿okay? Generalmente se usan válvulas unidireccionales para prevenir que el canal expiratorio se mezcle, el gas que recorre el canal expiratorio se mezcle con el inspiratorio, ¿verdad? Entonces, luego tenemos lo que vienen siendo algunos modelos de respiradores mecánicos. Aquí tenemos de distintas generaciones. Por lo menos el primero, el Graf Neumann, es un respirador mecánico de tercera generación, con mejores sistemas de alarmas y seguridad, mejor sistema de monitoreo, una interfaz mucho más amigable hasta al operador. Luego tenemos la segunda imagen, un MA1, que esto es uno de primera generación. Eran equipos bastante sencillos, aunque las interfaces no eran tan amigables a los operadores. Luego tenemos un equipo de segunda generación, un Servo 900 de Siemens. Estos eran básicamente equipos que en vez de hacerse con sistemas de control enfocados en microcontroladores, eran de lógicas discretas. Entonces obviamente el tamaño era mucho mayor, pues, como se puede apreciar. Entonces esto ha sido todo. Muchas gracias.